Lectura espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Exhortación apostólica Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI. La respuesta del hombre al Dios que habla. Llamados a entrar en la alianza con Dios. Al subrayar la pluriformidad de la palabra, hemos podido contemplar que Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. Como han afirmado los padres sinodales, el diálogo, cuando se refiere a la revelación, comporta el primado de la palabra de Dios dirigida al hombre. El misterio de la alianza expresa esta relación entre Dios que llama con su palabra y el hombre que responde, siendo claramente consciente de que no se trata de un encuentro entre dos que están al mismo nivel. Lo que llamamos antigua y nueva alianza no es un acuerdo entre dos partes iguales, sino puro don de Dios. Mediante este don de su amor, supera toda distancia y nos convierte en sus partners, llevando a cabo así el misterio nupcial de amor entre Cristo y la Iglesia. En esta visión, cada hombre se presenta como el destinatario de la palabra, interpelado y llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la palabra divina. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. No se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo. La palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por la gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados en Él. Dios escucha al hombre y responde a sus interrogantes. En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Qué importante es descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. En nuestra época se ha difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre, y, más aún, de que su presencia puede ser incluso una amenaza para su autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Por tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Jesús se presenta precisamente como aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Por eso, debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones. La pastoral de la Iglesia debe saber mostrar que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor. Dice San Buenaventura, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera,
sino la plenitud de la felicidad eterna. En efecto, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna para que no solo creamos, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nuestros deseos. Dialogar con Dios mediante sus palabras. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. En los Salmos, en efecto, encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad. Además de los Salmos, hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión, del canto de júbilo por la victoria o de lamento en el cumplimiento de la propia misión. Así, la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios, confirmando el carácter dialogal de toda la revelación cristiana. Y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. Palabra de Dios y fe. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe, por la que el hombre se entrega y libremente a Dios le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Él ha revelado. Con estas palabras, la constitución dogmática Dei Verbum expresa con precisión la actitud del hombre en relación con Dios. La respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe. En esto se pone de manifiesto que para acoger la revelación, el hombre debe abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo que le hace comprender la palabra de Dios presente en las Sagradas Escrituras. En efecto, la fe, con la que abrazamos de corazón la verdad que se nos ha revelado y nos entregamos totalmente a Cristo, surge precisamente con la predicación de la palabra divina. La fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. La historia de la salvación en su totalidad nos muestra de modo progresivo este vínculo íntimo entre la palabra de Dios y la fe, que se cumple en el encuentro con Cristo. Con Él, efectivamente, la fe adquiere la forma del encuentro con una persona a la que se confía la propia vida. Cristo Jesús está presente ahora en la historia, en su cuerpo que es la Iglesia. Por eso, nuestro acto de fe es al mismo tiempo un acto personal y eclesial. El pecado como falta de escucha a la palabra de Dios. La palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados. La palabra divina, en efecto, desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre. Con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra, como ruptura de la alianza y, por tanto, como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con Él. En efecto,
La Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y no escuchar. Precisamente la obediencia radical de Jesús hasta la muerte de cruz desenmascara totalmente este pecado. Con su obediencia se realiza la nueva alianza entre Dios y el hombre y se nos da la posibilidad de la reconciliación. Jesús, efectivamente, fue enviado por el Padre como víctima de expiación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Así, se nos ofrece la posibilidad misericordiosa de la redención y el comienzo de una nueva vida en Cristo. Por eso, es importante educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a escuchar la palabra de Dios y a que acojan en Jesús, Verbo de Dios, el perdón que nos abre a la salvación. María, Madre del Verbo y Madre fiel. Los padres sinodales han declarado que el objetivo fundamental de la 12ª Asamblea era renovar la fe de la Iglesia en la palabra de Dios. Por eso es necesario mirar allí donde la reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en María Virgen, que con su sí a la palabra de la alianza y a su misión, cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad. La realidad humana, creada por medio del Verbo, encuentra su figura perfecta precisamente en la fe obediente de María. Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada Concepción, la llena de gracia por Dios, incondicionalmente dócil a la palabra divina. Su fe obediente plasma cada instante de su existencia según la iniciativa de Dios. Virgen a la escucha, vive en plena sintonía con la palabra de Dios. Conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como en un único mosaico. Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina. Exhorto también a los estudiosos a que profundicen más la relación entre Mariología y teología de la palabra. De esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudiosos teológicos y bíblicos. Efectivamente, todo lo que la inteligencia de la fe ha tratado en relación a María se encuentra en el centro más íntimo de la verdad cristiana. En realidad, no se puede pensar en la encarnación del Verbo sin tener en cuenta la libertad de esta joven mujer que con su consentimiento coopera de modo decisivo a la entrada del Eterno en el tiempo. Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás, escucha activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida. En esta circunstancia deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra, entra en ella. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada.
Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.